Nunca imaginé que llegaría a los 72 años sintiéndome invisible en mi propia casa. Mi nombre es Elena, y esta es mi historia. Una historia que comenzó con pequeños gestos de indiferencia, pero que terminó de una forma que nadie esperaba. Si tú también te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te has preguntado si tu voz todavía importa después de los 50, 60, 70 años, entonces necesito que me acompañes hasta el final de esta historia. Puede cambiar la forma en que te ves a ti misma. Por favor, dale like si crees que nosotras, las mujeres maduras, merecemos respeto y dignidad. Y suscríbete al canal, porque aquí siempre serás vista, siempre serás escuchada. Somos una comunidad de mujeres que se apoyan, que no aceptan ser descartadas. Ahora, sigue conmigo. Tengo mucho que contarte. Durante 45 años, esta fue mi hora sagrada de despertar. Incluso ahora, 3 años después de que Roberto se fuera, mi cuerpo todavía obedece al ritmo que construimos juntos. La casa donde viví toda mi vida adulta está en la calle de las Magnolias, número 847. 2 plantas, jardín frontal, cerca de madera que Roberto pintó por última vez 2 meses antes del infarto. Las rosas blancas que planté cuando nació Marcos aún florecen, aunque necesiten poda desde hace semanas. Las azaleas rosadas de la época de Carla perfuman las mañanas cuando el viento sopla del este. Esta mañana, como todas las otras, pongo la cafetera al fuego y abro las cortinas de la cocina. La luz dorada de marzo entra por las ventanas, iluminando la mesa donde se tomaron tantas decisiones. Es aquí donde Roberto calculaba presupuestos de la constructora mientras yo doblaba ropa. Aquí donde ayudamos a Marcos con las tareas de matemáticas. Aquí donde Carla lloró cuando terminó su primer noviazgo. Preparo 5 tazas en la bandeja. Una para mí, una para Marcos por si aparece, una para Carla, una para Daniel, una para quien más venga. Siempre 5. Aunque sepa que probablemente tomaré café sola, como en los últimos 2 meses. Marcos está ocupado. La constructora creció mucho después de que asumiera los negocios de su padre. Muchas responsabilidades, mamá. Usted entiende, ¿verdad? Carla tiene sus propios compromisos. Sofía, mi nieta de 15 años, tiene el colegio. Miguel, de 12, tiene entrenamiento de fútbol. Daniel, bueno, Daniel nunca fue muy presente. Pero hoy es diferente. Escucho voces en la sala. Marcos y Carla llegaron temprano, lo cual es raro. Hace tiempo que no los veo juntos en casa, mucho menos antes de las 8 de la mañana. Sirvo café en 2 tazas y me dirijo a la sala, pero me detengo en el pasillo cuando escucho el tono de la conversación. No sé, Carla. A veces pienso que... ¿Qué? Habla de una vez, Marcos. Es que, mira el estado en que está. La casa, el jardín. Ayer Miguel me dijo que se le olvidó cerrar el gas. Mi estómago se contrajo. Era cierto. Anteayer, me quedé viendo televisión y solo recordé el gas cuando sentí el olor. Anda medio, olvidadiza últimamente, admitió Carla, con voz baja. Y no es solo eso. Me llama a toda hora. 3 veces ayer, Carla. 3. Para preguntar si iba a cenar. Se siente sola, Marcos. Lo sé, pero, en fin. Suspiró. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Volví a la cocina despacio, aún sosteniendo la bandeja. Las tazas tintinearon, me temblaban las manos. Estaban hablando de mí como si fuera una niña problemática. Apoyé la bandeja en la mesada y volví al pasillo, quedándome donde podía escuchar sin ser vista. 45 años cuidando a esta familia me daban el derecho de saber lo que pensaban de mí. La casa está muy grande para ella sola, continuó Marcos. ¿Viste las rosas? ¿Y esa canilla que gotea? Sí, lo sé. Pero tiene artritis, Marcos. No puede hacer todo lo que hacía antes. Exacto. Por eso digo que no puede seguir viviendo aquí sola. El silencio que siguió fue pesado. ¿Qué estás sugiriendo? Hay ese lugar nuevo, el Villa Esperanza. Pasé por ahí la semana pasada con el arquitecto, cuando fuimos a ver un terreno cerca. Está bien estructurado. Actividades, enfermería. ¿Quieres meter a nuestra madre en un geriátrico? No es un geriátrico, Carla. Es una residencia asistida.
Es diferente. ¿Diferente cómo? Ah, no sé, es más moderno. Escuché a Carla suspirar. ¿Y la casa? La pausa de Marcos fue demasiado larga. Bueno, el terreno se valorizó mucho con ese barrio cerrado nuevo. Si ella vendiera, podría tener un ingreso extra, ¿no? Ya lo pensaste todo. Pensé en lo que es mejor. Para todos. Incluso para ella. ¿Y si no quiere? Va a querer. Mira cómo anda. Se pasa el día esperando que aparezca alguno de nosotros. Eso no es vida, Carla. Del otro lado de la casa, escuché que se cerró la puerta de la cocina. Daniel debe haber entrado por el área de servicio. Hola, gente, dijo, llegando a la sala. ¿Ya hablaron con ella? Todavía no, respondió Marcos. Estábamos decidiendo cómo. Miren, perdón, pero me voy. No quiero estar aquí para esto. Daniel, protestó Carla. No, en serio. Es cosa de ustedes. Yo no me meto en familia. Escuché pasos que se alejaban y la puerta cerrándose otra vez. Típico, murmuró Marcos. Me quedé ahí parada unos minutos más, escuchando fragmentos de la conversación. Carla lloraba bajito. Marcos trataba de convencerla de que era la decisión correcta. Y yo descubría que me había convertido en un problema logístico. 45 años. 45 años despertándome temprano para cuidar a esta familia. Y ahora era un estorbo. Volví a la cocina como pude y me senté a la mesa, mirando las tazas que preparé con tanto cariño. El café se enfriaba. Las flores de la mesa, lirios que corté ayer del jardín, ya se marchitaban. Mamá. La voz de Carla me sobresaltó. Estaba en la puerta de la cocina, con los ojos rojos pero tratando de sonreír. ¿Está todo bien? Por supuesto, querida. Solo preparando el café. Marcos apareció detrás de ella, rascándose la frente, evitando mi mirada. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Quieren café? Les serví a los dos. Marcos tomó la taza azul que siempre fue suya. Carla, la blanca con flores doradas. Gestos automáticos, repetidos miles de veces. Mamá, dijo Marcos, revolviendo nerviosamente el azúcar, nosotros, queríamos hablar con usted sobre algo. Mi corazón se disparó, pero mantuve la expresión neutra. ¿Sobre qué? Es que, estuvimos pensando. Miró a Carla, pidiendo ayuda. Usted no cree que esta casa está muy grande, completó Carla, también evitando mi mirada. Miré alrededor de la cocina. El mismo lugar donde preparé mamaderas cuando eran bebés. Donde hice sopas cuando estaban enfermos. Donde conversamos sobre sueños y miedos. ¿Por qué? Es mucha responsabilidad para una persona sola, dijo Carla, con voz temblorosa. El jardín, el mantenimiento. Yo me las arreglo. Sabemos que usted se las arregla, mamá, interrumpió Marcos rápidamente. Pero, no es justo que usted tenga todo ese trabajo. Y usted se queda muy sola aquí. Ustedes pueden venir más seguido. El silencio que siguió fue incómodo. Carla se limpió discretamente una lágrima. Marcos carraspeó. La cuestión es que, en fin, estamos muy ocupados, dijo él. Yo con la empresa, Carla con el trabajo y los chicos. No podemos darle a usted toda la atención que... Yo no necesito atención. Si necesita, mamá, dijo Carla suavemente, finalmente mirándome. Todos la necesitamos. ¿Conoce el Villa Esperanza?, preguntó Marcos. Es una residencia muy buena. Con actividades, gente para conversar. Entonces era eso. Querían descartarme. Quieren meterme en un geriátrico. Y no es un geriátrico, protestó Carla, con la voz quebrada. Es una residencia asistida. Es completamente diferente. Ya sé. Marcos suspiró, se pasó la mano por el pelo. Mamá, solo queremos lo mejor. Para todos. Usted tendría compañía, actividades, cuidados si los necesita. ¿Y la casa? La pregunta quedó flotando en el aire. Marcos se movió incómodamente en la silla.
Eso sería una decisión suya, por supuesto. Pero vendiendo, usted podría invertir el dinero, tener un ingreso. Listo. Ahí estaba la verdad. Necesito pensarlo. Por supuesto, mamá, dijo Carla rápidamente, tomando mi mano. Sin apuro. En realidad, Marcos la cortó, sería bueno decidir pronto. La plaza que vi puede que no quede disponible. Marcos, lo reprendió Carla. Él puso cara de fastidio. Es la verdad. Miré a mi hijo. El niño que cargué en brazos cuando tenía pesadillas. Que consolé cuando lo rechazaron por primera vez. Y vi a un hombre que tenía prisa por deshacerse de mí. Está bien. Voy a pensarlo. Después de que se fueron, me quedé sola en la cocina, mirando las tazas sucias. El pan dulce que hice la noche anterior seguía casi entero. Corté una rebanada para mí, pero no pude comerla. Fui hasta la sala y me senté en el sillón de Roberto. Cuero marrón gastado, todavía con su olor, loción de afeitar y tabaco. Cerré los ojos y traté de imaginar cómo sería el Villa Esperanza. Cuartos pequeños compartidos con extrañas. Actividades programadas. Visitas programadas los domingos, si los hijos no tenían compromisos más importantes. Un lugar para esperar que llegue la muerte. Esa tarde, doña Odete, mi vecina de al lado, apareció en el portón con un plato de torta. Elena, querida, ¿puedo pasar? Por supuesto, Odete. Pasa. Es una mujer de 75 años, viuda hace 10, que sabe todo lo que pasa en la calle antes que la gente de las casas. Traje torta de choclo. Como a ti te gusta. Gracias. ¿Quieres café? Acepto. Nos sentamos en la cocina. Odete miraba alrededor con esa curiosidad que disimulaba de preocupación. Elena, no es de mi incumbencia, pero escuché algunos comentarios. ¿Qué tipo de comentarios? Sobre que te mudas. Suspiré. Las noticias corrían rápido en el barrio. ¿Y qué te parecieron los comentarios? Mira, querida, yo crié 4 hijos sola después de que murió mi José. ¿Sabes lo que hicieron cuando se hicieron adultos? Desaparecieron. Uno vive en Sao Paulo, otro en Canadá. Los otros 2 viven aquí en la ciudad pero solo aparecen en Navidad. Mordió un pedazo de torta, masticó pensativa. Si hubiera sabido que criaba hijos para que me trataran así, hubiera comprado un perro y listo. Por lo menos el perro no te abandona. No me están abandonando, Odete. Están preocupados por mí. ¿Preocupados? Se rió sin humor. Elena, la preocupación de ellos es por la casa. Ya vas a ver. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. Duras, pero tal vez verdaderas. Esa noche, traté de seguir mi rutina normal. Preparé la cena, miré un poco de televisión, me fui al cuarto. Pero no pude dormir. Eran las 3 de la mañana cuando decidí levantarme. Caminé por la casa en la oscuridad, tocando las paredes, las puertas, los muebles. 45 años de historia en cada rincón. Fue entonces cuando me acordé de la carta. Después de que murió Roberto, encontré algunos papeles guardados en una caja en el armario. Cuentas, documentos, y un sobre con mi nombre escrito con su letra. Nunca tuve valor de abrirla. Era como si, mientras no la leyera, todavía tuviera un pedacito de él guardado solo para mí. Ahora, a las 3 de la mañana, sentada en la cama, abrí el sobre con manos temblorosas. Elena, si estás leyendo esto, es porque yo ya me fui y necesitas fuerza. Te conozco mejor que nadie, mi querida. Sé que debes estar sintiéndote perdida, inútil, olvidada. Pero no eres nada de eso. Eres la mujer más fuerte que conocí. La más inteligente también, aunque siempre preferiste quedarte en las sombras. ¿Cuántas veces tus ideas salvaron la empresa? ¿Cuántas veces tu sabiduría guió a nuestra familia? Si nuestros hijos no pueden ver esto ahora, es porque todavía son muy jóvenes para entender el valor de una madre. Pero algún día van a entender. Y cuando ese día llegue, tú vas a estar lista. No te dejes disminuir por nadie, Elena. Ni por nuestros hijos. Construiste una familia, una vida, un hogar. Eso no es poco. Eso es todo. Y si ellos no saben valorar
muéstrales quién eres realmente. Te amo para siempre, Roberto. PD, ¿te acuerdas de Fernando Carvalho? Ese novio que tuviste antes de conocerme. Me buscó hace algunos años, queriendo hacer negocios. Dijo que nunca te olvidó. Si necesitas un amigo, es buena persona. El teléfono está atrás de esta hoja. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Incluso después de muerto, Roberto todavía me cuidaba. En los días siguientes, traté de volver a la rutina. Preparaba café, cuidaba la casa, regaba las plantas. Pero algo era diferente. Me olvidaba cosas simples, dónde había puesto las llaves, si ya había tomado la medicina, si había apagado la plancha. Una mañana, derramé leche en la mesa y me quedé mirando el charco expandirse, sin saber qué hacer. ¿Está bien, abuela?, preguntó Miguel en una de las visitas. Estoy, querido. ¿Por qué? No sé. Te veo, triste. Sofía, que estaba con el celular, me miró por encima de la pantalla. Papá también anda raro, dijo. Ayer gritó por teléfono con alguien de la obra. Dijo unas groserías que mamá se enojó. Y esta mañana temprano estaba en la oficina hablando solo, completó Miguel. Revisando unos papeles. Carla apareció en la cocina en ese momento. Chicos, no molesten a la abuela con esas cosas. Pero yo había notado algo en su voz. Una tensión que no estaba ahí antes. Una semana después de la conversación, traté de podar las rosas. Era un día lluvioso, el suelo estaba resbaladizo, pero estaba decidida a mostrar que todavía podía cuidar el jardín. Fue cuando me resbalé. No me lastimé gravemente, solo un rasguño en la rodilla, pero me quedé tirada ahí unos minutos, sintiendo la lluvia en la cara, mirando el cielo gris. A los 72 años, sola en el jardín, mojada y lastimada. Miguel fue quien me encontró. Abuela. ¿Qué pasó? Nada, querido. Solo me resbalé un poquito. Me ayudó a levantarme, me llevó adentro, trajo hielo para la rodilla. No le digas a tu mamá, ¿está bien? Se va a preocupar al pedo. Pero abuela. Es nuestro secreto. Asintió, pero vi preocupación en sus ojos de 12 años. Esa tarde, recibí una llamada que me conmovió aún más. Era del hospital. Nair, mi mejor amiga desde la adolescencia, había sido internada de urgencia con problemas cardíacos. Tomé un taxi y fui a verla. Cuando llegué al hospital, la encontré inconsciente, conectada a aparatos, sin nadie al lado. Su hija vivía en el interior y solo llegaría al día siguiente. Me quedé ahí una hora, sosteniéndole la mano, mirando esa cara que conocía desde hacía más de 50 años. Pensando en lo fácil que era quedarse sola al final de la vida. ¿Es familiar?, preguntó una enfermera. Soy su mejor amiga. Ah, qué bueno. No tuvo a nadie desde que llegó. Volví a casa conmovida. Si no hubiera sido por casualidad, Nair habría pasado todo el día sola en esa cama. ¿Cuántas veces me pasaría eso a mí? Esa noche, tomé otra vez la carta de Roberto. La leí y releí, especialmente el final. En el reverso de la hoja, estaba el teléfono de Fernando. 3 veces tomé el teléfono, marqué el número y colgué antes de completar la llamada. ¿Qué iba a decir? Hola, Fernando, ¿te acuerdas de mí? Mis hijos me quieren meter en un geriátrico y estoy desesperada. En el cuarto intento, dejé que el teléfono completara la llamada. Fernando Carvalho. ¿Fernando? Soy Elena. Elena Fernández. El silencio del otro lado duró unos segundos. Elena. Dios mío, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy pasando por algunos cambios. Fernando, ¿tendrías tiempo para tomar un café conmigo? Por supuesto. Cuando quieras. Hoy. Sé que es de apuro, pero hoy está perfecto. ¿Qué tal en la cafetería nueva de la Plaza Central? ¿A las 3? Perfecto. Pasé el resto de la mañana arreglándome. Elegí un vestido celeste, me puse lápiz labial, me peiné con cuidado. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 72 años que tal vez todavía tenía vida por delante.
La cafetería estaba movida cuando llegué. Fernando ya estaba ahí, en una mesa cerca de la ventana. Se levantó cuando me vio, me saludó con un beso en la mejilla. Olía a colonia discreta, usaba ropa elegante sin ostentación. Estás hermosa, Elena. Gracias. Tú también estás bien. Parecía de verdad. Cabellos canosos pero todavía abundantes, esa sonrisa gentil que me conquistó cuando teníamos 20 años. Pedimos café y torta de zanahoria. Por unos minutos, conversamos sobre trivialidades. Era reconfortante tener a alguien para hablar sin apuro, sin la sensación de estar molestando. Fernando, dije finalmente, necesito contarte lo que está pasando. Y le conté todo. La conversación que escuché, el Villa Esperanza, la caída en el jardín, Nair en el hospital. Me escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Descartada, respondí. Como un mueble viejo que ya no sirve. Elena. Tomó mi mano sobre la mesa. ¿Te acuerdas que siempre tuve buen ojo para los negocios? Me acuerdo. Vengo siguiendo el mercado de la región. Sé que tu hijo tiene una constructora. Fernández y Hijos. Exacto. Y vengo escuchando algunos comentarios. ¿Qué tipo de comentarios? Fernando dudó. Elena, Marcos tiene problemas. Financieros. Tomó contratos muy grandes, tiene dificultades de flujo de caja. La información me sorprendió. Marcos seguía fingiendo que solo estaba ocupado con el éxito. ¿Cómo lo sabes? Tengo contactos en el sector. Elena, ¿y si te digo que puedes no ser tan inútil como ellos piensan? ¿Cómo? Tienes esta casa, que vale mucho en el mercado actual. Tienes la pensión de Roberto. E imagino que tienen ahorros. Era verdad. Roberto siempre fue cuidadoso, siempre guardó reservas. ¿Qué estás sugiriendo? Que te conviertas en inversionista. ¿Inversionista? Yo. ¿Por qué no? ¿Qué tal si fuéramos socios? Tú con el capital, yo con el conocimiento. Dividimos responsabilidades y ganancias. La idea era inesperada, pero había algo en la forma como habló que me hizo prestar atención. ¿Por qué harías eso? Tal vez porque yo también estoy cansado de que me traten como un viejo inútil. Tal vez porque es bueno tener un proyecto. O tal vez porque es bueno tener una socia. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero Elena, si Marcos está buscando inversionistas de verdad, no tenemos mucho tiempo. Volví a casa con la cabeza bullendo. Por primera vez en semanas, sentía que tal vez tenía algún control sobre mi vida. 3 días después, Marcos apareció con folletos coloridos del Villa Esperanza. Solo para conocer, mamá. Sin compromiso. Acepté ir, pero ya sabía que no era ahí donde quería pasar el resto de mi vida. El Villa Esperanza era exactamente como me lo imaginé. Limpio, organizado, eficiente. Personal simpático, instalaciones adecuadas. Una sala donde algunos ancianos hacían manualidades. Una biblioteca pequeña. Un jardín donde otros tomaban sol. Era un lugar digno para esperar el fin. ¿Qué le pareció, mamá?, preguntó Marcos cuando salíamos. Es un lugar muy bien cuidado. ¿Verdad? ¿Y vio cómo todos parecen satisfechos? Satisfechos. No felices. Satisfechos. Marcos, voy a aceptar tu sugerencia. Pareció sorprendido por mi rapidez. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Cuándo le gustaría mudarse? En un mes. Necesito organizar todo. Por supuesto. ¿Y sobre la casa? Hablamos después. Primero me adapto. Vi frustración pasar por su cara. Durante ese mes, trabajé con Fernando. Creamos una empresa de inversiones, Magnolia Participaciones. Fernando se encargó de la documentación, yo aporté el capital inicial. Usamos algunos ahorros, hicimos un préstamo usando la casa como garantía. No lo suficiente para comprar la constructora, pero sí para ser relevante. Fernando investigó Fernández y Hijos. Era peor de lo que imaginábamos. Marcos había asumido 3 proyectos grandes simultáneamente, todos exigiendo capital que no tenía.
Un cliente principal había atrasado pagos importantes. Tiene demasiado orgullo para pedir ayuda, comentó Fernando. Prefiere ahogarse solo. Roberto también era así. La diferencia es que Roberto te tenía a ti. Marcos se aisló de todos. Encontré un departamento en el centro. 2 dormitorios, moderno, bien ubicado. Por primera vez en mi vida adulta, tendría un espacio completamente mío. La noche anterior a la mudanza, no pude dormir. Me levanté y caminé por la casa, despidiéndome silenciosamente de cada ambiente. En la cocina, encontré una receta manuscrita de mi madre pegada en el fondo del armario, torta de chocolate que hacía cuando yo era niña. La doblé con cuidado y la puse en la cartera. En el cuarto, tomé la colcha que bordé en el primer año de casamiento. En la sala, la foto de nuestra boda. Pequeños tesoros que nadie más valoraba, pero que eran parte de mí. La casa va a seguir aquí, pensé. Pero ya no va a ser mía. La mudanza fue el sábado por la mañana. Fernando me ayudó, contratamos una empresa pequeña. Llevé solo lo esencial. Carla vino a despedirse con los nietos. Estaba más emotiva de lo que esperaba. Mamá, yo. Se detuvo, respiró profundo. Siento tanto. No quería que fuera así. La vida no siempre es como uno quiere, hija. Mamá, perdóname. Cuida bien tu jardín. Las azaleas necesitan atención. Miguel se aferró a mi pierna. ¿Por qué te tienes que ir, abuela? Porque a veces necesitamos cambios, querido. Pero pueden visitarme siempre. Sofía, tratando de disimular las lágrimas, va a ser raro no tenerte aquí al lado. Para mí también, querida. Marcos llegó cuando los cargadores estaban terminando. Parecía aliviado, pero también ligeramente incómodo. ¿No se olvidó nada, mamá? No me olvidé. ¿Y sobre la casa? Marcos, hablamos de eso después. Sin apuro. Vi irritación en sus ojos. Quería resolver todo ese día. Está bien. Cualquier cosa, solo llame. Fernando estaba en el departamento cuando llegué. Había comprado flores, rosas blancas, y las puso en la mesa. Bienvenida al primer día de tu nueva vida. Esa noche, sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sentí una mezcla de tristeza y expectativa. Estaba dejando 45 años de historia, pero también estaba, por primera vez, en control de mi destino. El teléfono sonó. Carla. Mamá, ¿cómo fue el primer día? Tranquilo, hija. ¿Necesita algo? No, querida. Hay un mercado cerca. Ah. Está bien. Después de que colgué, Fernando comentó. Se siente culpable. Lo sé. ¿Y vos? Yo me siento viva. En los días siguientes, establecí una nueva rutina. Me despertaba cuando quería. Preparaba café como a mí me gustaba. Leía el diario sin apuro. Fernando venía todas las tardes. Analizábamos informes de Magnolia, estudiábamos oportunidades. Estaba aprendiendo un mundo nuevo, flujo de caja, análisis de riesgo. Era como volver a estudiar a los 72 años. Tenés una mente muy aguda para los números, comentó Fernando. Roberto siempre decía eso. Pero nunca tuve oportunidad de usarla. Magnolia crecía. Conseguimos algunos clientes pequeños. En pocas semanas, teníamos un portafolio respetable. Pero nuestro objetivo principal seguía siendo Fernández y hijos. Supimos que Marcos estaba desesperando. El pago atrasado no llegaba, los proveedores presionaban. Había rumores de despidos. Es cuestión de tiempo, dijo Fernando. Cuando busque inversionistas en serio, estaremos listos. Los nietos venían los fines de semana. A Miguel le encantaba el departamento. Sofía admitió que era genial tener un lugar solo nuestro. Abuela, te ves más feliz acá, dijo en una visita. ¿Por qué? Antes siempre parecías esperando algo. Ahora parece que tenés cosas que hacer. Tengo, querida. Muchos proyectos. Un mes después de la mudanza, Fernando llegó más temprano, con expresión de quien traía novedades. Elena, pasó. ¿Qué? Marcos.
Puso un aviso discreto buscando inversionistas. Mi corazón se disparó. ¿Qué hacemos? Entramos en contacto con la corredora. Como Magnolia Participaciones. ¿Y si descubre? No va a descubrir. La empresa está a mi nombre. Vos sos socia silenciosa. Esa noche, casi no pude dormir. Estaba a punto de entrar en la vida de mi hijo como su igual, no como su madre. Como alguien que podría salvarlo. O dejarlo hundirse. Por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba en mis manos. Y apenas había comenzado a descubrir cómo usarlo. La primera semana en el departamento fue como aprender a respirar de nuevo. Me despertaba sin el peso de las expectativas. Nadie esperaba que preparara 5 tazas de café. Nadie contaba conmigo para nada. Era extraño y, al mismo tiempo, liberador. Fernando venía todas las tardes, como habíamos acordado. Traía papeles de Magnolia Participaciones, me enseñaba sobre inversiones, me contaba las novedades del mercado. Por primera vez en décadas, tenía conversaciones sobre algo que no fueran las necesidades de otros. ¿Sabías que Marcos pidió una prórroga en el pago a 3 proveedores? Me comentó una tarde, revisando unos informes. ¿Cómo lo sabes? Los contactos hablan, Elena. Tu hijo está en problemas más serios de lo que aparenta. Guardé esa información, aunque todavía no sabía bien qué hacer con ella. Carla vino a visitarme el miércoles de esa primera semana. Llegó apurada, como siempre, mirando el reloj cada 5 minutos. Mamá, traje algunas compras, dijo, dejando 2 bolsas en la cocina. Leche, pan, algunas frutas, no pude quedarme mucho, Sofía tiene inglés y Miguel está medio gripado. ¿Está bien? ¿Necesita algo? No, es solo un resfriado. Ya sabe cómo son los chicos. Se quedó exactamente 15 minutos. Tomó medio café, preguntó si necesitaba algo más, y se fue. Ni siquiera se fijó en las flores que Fernando había traído, ni en el libro que estaba leyendo sobre finanzas que había dejado abierto en la mesa. Marcos apareció el viernes, también de paso. ¿Cómo anda, mamá? ¿Se está adaptando bien? Muy bien, querido. El departamento es cómodo. Qué bueno. Mire, vine porque necesito que firme unos papeles. Sacó una carpeta del maletín. Varios documentos, muchas páginas. ¿Qué son? Burocracia del banco. Cosas de la pensión de papá, transferencias, nada importante. Solo ponga la firma donde están las marquitas. Algo en su tono me molestó. La forma como dijo nada importante, como si yo fuera incapaz de entender mis propios asuntos. ¿Puedo leer antes? Por supuesto. Pero son puros tecnicismos bancarios, mamá. Muy aburrido. Comencé a leer el primer documento. Era sobre la administración de la pensión de Roberto. Parecía que estaban transfiriendo la gestión para Marcos. Marcos, ¿por qué necesitas administrar mi pensión? No es administrar, mamá. Es solo para simplificar los trámites. Así no tiene que andar yendo al banco cada mes, hacer filas. Pero yo no voy al banco cada mes. Bueno, pero por las dudas. Para que esté más tranquila. No me gustó nada, pero tampoco entendía completamente los términos legales. Firmé donde me indicó, pero con una sensación extraña en el estómago. La segunda semana, las visitas se espaciaron más. Carla vino solo una vez, el domingo, y se quedó media hora. Marcos no apareció para nada. ¿Cómo andan los chicos?, le pregunté a Carla. Bien, ocupados con el colegio. Sofía está en época de exámenes. ¿Y Miguel? Hace tiempo que no lo veo. También con sus cosas. Ya sabe cómo son los varones a esa edad. Me quedé con ganas de verlos, pero no quise parecer pegajosa. Era lo que ellos siempre me habían reprochado, ¿no? La tercera semana, algo cambió. Estaba regando las plantas del balcón cuando escuché que sonaba el teléfono de Marcos en el departamento de al lado. Nuestros balcones están uno al lado del otro, separados apenas por un vidrio, y cuando las ventanas están abiertas, se escucha todo. Y no, mi madre ya salió de la casa, decía Marcos. Sí, la documentación está toda conmigo. Me quedé helada. ¿De qué documentación hablaba? No se preocupe,
Ella va a firmar lo que sea necesario. No entiende mucho de estas cosas. Sí, es de edad avanzada, ya sabe cómo es. Continuó hablando, pero yo ya no podía procesar las palabras. Solo escuchaba el tono, condescendiente, como si fuera un problema que había resuelto. El terreno está muy bien ubicado, se va a vender rápido, no hay problema con la familia. Todo acordado. Cuando colgó, me quedé parada en el balcón, con la regadera en la mano, viendo cómo se derramaba el agua por el piso. Marcos estaba vendiendo mi casa. Sin consultarme. Sin siquiera avisarme. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas a la conversación, tratando de entender. ¿Había firmado algo que le daba autorización? ¿En esos papeles que me dijo que eran solo burocracia? Al día siguiente, llamé a Marcos. Hijo, necesitamos hablar. ¿Pasó algo, mamá? ¿Estás vendiendo la casa? El silencio al otro lado fue largo. Mamá, ¿cómo supo? Eso no importa. ¿La estás vendiendo? Bueno, sí. Pero era lo que habíamos conversado, ¿no se acuerda? Que era mejor vender, invertir el dinero. Habíamos conversado que yo iba a pensar. Sí, pero, mamá, apareció una oportunidad muy buena. Un comprador que ofrece un precio excelente. Si esperábamos, podíamos perder la chance. Y no se te ocurrió preguntarme primero. Pensé que, bueno, usted había dicho que sí. Yo nunca dije que sí, Marcos. Pero firmó los papeles. Ahí estaba. Los papeles que me hizo firmar sin importancia. ¿Qué papeles firmé exactamente? Mamá, no se ponga nerviosa. Es por su propio bien. El dinero va a quedar todo para usted, por supuesto. Yo solo estoy organizando la venta para que no se preocupe por los trámites. Quiero ver esos papeles. Todos. Mamá. Todos, Marcos. Está bien, está bien. Paso mañana y le explico todo con calma. Pero no vino al día siguiente. Ni al otro. Cuando finalmente apareció, 3 días después, trajo a Carla. Mamá, no queremos que se estrese por esto, dijo Carla, hablando como si yo fuera una niña. Marcos se está ocupando de todo, es lo mejor. No es lo mejor para mí si no me consultan. Pero mamá, usted nos dijo que no entendía de estas cosas, dijo Marcos. ¿Para qué la vamos a molestar con detalles complicados? ¿Cuándo dije eso? Siempre. Siempre decía que de plata no entendía, que papá se ocupaba de todo. Era cierto. Durante años, había dicho eso. Pero era porque Roberto se ocupaba, no porque yo fuera incapaz. Quiero entender ahora. Los hermanos se miraron. Esa mirada otra vez. La misma de cuando eran chicos y habían roto algo. Está bien, dijo Marcos, resignado. Le explico. Y me explicó. Con la condescendencia de alguien que le explica colores a un ciego. Había firmado un poder para que él administrara la venta. La casa ya tenía fecha de escritura. El dinero iba a ir a una cuenta que él había abierto a mi nombre, pero con él como administrador. Para que no se preocupe por nada, mamá. ¿Y si yo no quiero vender? Mamá, sea razonable. ¿Para qué va a querer esa casa grande? Acá está cómoda, tiene todo lo que necesita. ¿Y si quiero decidir por mí misma? Puede decidir, dijo Carla rápidamente. Por supuesto que puede. Solo que, bueno, ya está todo encaminado. Sería complicado parar ahora. ¿Complicado para quién? Para todos. Para usted también. Habría que pagar multas, perder la seña. Me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Yo solo tenía que aceptarla. ¿Cuándo es la escritura? La semana que viene, dijo Marcos, aliviado de que no siguiera protestando. Después de que se fueron, me senté en la sala y miré alrededor. Este departamento, que me había parecido un nuevo comienzo, de repente se sentía como una prisión. No solo me habían sacado de mi casa. Me habían robado la posibilidad de elegir. Al día siguiente, tuve que ir al banco para unos trámites de la pensión. Como Marcos ahora era el administrador, necesitaba su autorización para cualquier movimiento. La empleada me atendió con esa sonrisa profesional pero impaciente que usan con los viejos.
Señora, usted no entiende. No puede hacer transferencias sin la autorización de su hijo. Él es quien maneja su cuenta ahora. Pero es mi plata. Sí, pero usted firmó un poder. Su hijo se ocupa de estos temas por usted. Había una fila de gente atrás mío. Escuchaba murmullos, suspiros de impaciencia. ¿Puedo por lo menos saber cuánto tengo? Para eso también necesita la autorización. La empleada levantó la voz, como si fuera sorda además de tonta. Señora, estas cosas son muy complicadas para personas de su edad. ¿No puede traer a alguien de la familia para que la ayude? Sentí las miradas de la gente detrás. Miradas de lástima. Murmullos de pobrecita, qué complicado, menos mal que tiene hijos que se ocupan. Salí del banco sintiéndome humillada. En la calle, una señora que había estado en la fila se me acercó. Ay, querida, qué difícil, ¿no? Pero qué suerte que tiene hijos que se preocupan por usted. Mi hermana no tuvo esa suerte, los hijos le robaron todo y la dejaron en la calle. Sonreí y asentí, porque no sabía qué más hacer. Pero por dentro, algo se estaba quebrando. O tal vez, despertando. Esa tarde, Fernando notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Elena? Estás muy callada. Le conté todo. La venta de la casa, los papeles, la humillación en el banco. Elena, dijo cuando terminé, eso es abuso financiero. ¿Qué? Lo que te hicieron es abuso. Te quitaron la autonomía financiera sin tu consentimiento real. Pero yo firmé. Firmaste sin entender completamente lo que firmabas. Y ellos se aprovecharon de eso. Fernando se levantó, caminó por la sala. Elena, ¿te das cuenta de lo que acabas de contarme? Tu hijo está manejando tus finanzas sin consultarte. Vendió tu casa sin tu autorización real. Te tiene como una incapaz. Pero dice que es por mi bien. ¿Por tu bien? ¿O por el bien de él? La pregunta quedó flotando en el aire. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Carla dejó de traer a los chicos. Cuando pregunté por qué, me dio excusas vagas. Están muy ocupados con el colegio. Pero es fin de semana. Sí, pero tienen tareas, compromisos. Llamé a casa de Carla un sábado para hablar con Miguel. Hola, Bobo, dijo con voz rara. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿No querés venir a dormir acá este fin de semana? Podemos ver películas, hacer bizcochos. Mamá dice que no puedo. ¿Y por qué? No sé, solo dijo que espere. Al fondo escuché la voz de Carla. Cortá, Miguel. Decile a la abuela que hablamos después. Tengo que cortar, Bobo. Hablamos después. Y cortó. Después nunca llegó. Una semana más tarde, Sofía subió una foto a Instagram. Era del almuerzo del domingo en casa de Carla. Estaban todos, Marcos, Carla, Daniel, los chicos. Incluso estaba doña Odete, mi vecina. Yo no había sido invitada. No es que esperar estar en todas las reuniones familiares. Pero verlo por las redes sociales, ver que habían invitado hasta a la vecina y no a mí, dolió de una forma que no esperaba. Le escribí a Carla. Vi la foto del almuerzo. Se veían muy bien todos. Recién me contestó al día siguiente. Así, fue algo improvisado. La próxima la invitamos. Pero sabía que era mentira. No había nada de improvisado en ese almuerzo. Había comida casera, mesa puesta, hasta decoración. Habían planificado no invitarme. Era oficial, yo sobraba. Fernando seguía viniendo todas las tardes, y Magnolia Participaciones crecía. Teníamos ya 5 clientes y un capital considerable. Pero yo no podía concentrarme completamente. La sensación de haber sido descartada me consumía. Elena, me dijo Fernando una tarde, sé que estás sufriendo. Pero quiero que sepas que Marcos está cada vez más desesperado. Sus problemas financieros se agravan. ¿Cómo lo sabes? Ayer despidió a 10 empleados. Y canceló 2 proyectos. La información me impactó. Marcos había despedido gente. Eso significaba que la situación era grave de verdad. ¿Crees que va a venir a pedirme ayuda? No a pedirte.
A tomársela. ¿Qué querés decir? Elena, vos tenés la plata de la venta de la casa. Una suma considerable. ¿Qué te hace pensar que no va a usar esa plata para salvar su empresa? No había pensado en eso. Pero Fernando tenía razón. Si Marcos manejaba mi cuenta, podía usar mi dinero como quisiera. ¿Puede hacer eso? ¿Legalmente? Con el poder que le diste, probablemente sí. Me quedé en silencio, procesando. Elena, hay algo más. Averigüé sobre el comprador de tu casa. ¿Qué averiguaste? Es una empresa fantasma. Un testaferro. No entiendo. Elena, creo que Marcos no vendió tu casa a un tercero. Creo que se la quedó él. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo? Es una táctica común. Crear una empresa, usarla para comprar la propiedad, y después transferirla al nombre real que quiere. Así evita problemas familiares, impuestos. ¿Me estás diciendo que Marcos me robó la casa? Te estoy diciendo que es posible. Muy posible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, dándole vueltas a todo. La venta apresurada. Los papeles que me hizo firmar sin explicar. La empresa fantasma. Mi propio hijo me había estafado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darme cuenta de que probablemente lo había planificado desde el principio. La propuesta del Villa Esperanza no era por mi bien. Era para sacarme de la casa y quedársela él. A la mañana siguiente, llamé a Fernando. Fernando, quiero que averigües más sobre esa empresa que compró mi casa. Todo lo que puedas. ¿Estás segura? Puede que no te guste lo que encontremos. Estoy segura. Una semana después, Fernando llegó con una carpeta llena de papeles. Elena, tenías razón en sospechar. Me mostró documentos, registros, transferencias. La empresa que había comprado mi casa era propiedad de Marcos. Él había usado mi dinero de la venta, para pagar la compra. En términos simples, había usado mi plata para comprarse mi casa. ¿Es legal?, pregunté. Es complicado. Técnicamente, el dinero está en una cuenta a tu nombre. Él lo administra, pero es tuyo. Sin embargo, la forma en que estructuró la operación es, como mínimo, poco ética. ¿Y puedo hacer algo? Podrías iniciar acciones legales. Pero sería complicado, caro, y no hay garantía de resultado. Además, sería un escándalo familiar. ¿Y si no hago nada? Si no haces nada, Marcos se queda con tu casa, maneja tu dinero, y vos dependés de él para todo. Era mi peor pesadilla hecha realidad. Me habían convertido en una inválida financiera. Pero había algo más. Fernando siguió hablando. Elena, hay otro tema. Marcos está usando el dinero de la venta de tu casa para cubrir los agujeros de la empresa. ¿Qué? Ya usó casi la mitad. Si sigue así, en 2 meses no va a quedar nada. No solo me había robado la casa. Me estaba robando el dinero también. Fernando, dije, y mi voz sonó diferente, más firme, quiero entrar en el negocio de Marcos. Ahora. ¿Estás segura? Completamente segura. ¿Como socia o como inversora? Me quedé pensando. Socia implicaba asociarme con alguien que me respetara. Inversora implicaba tener poder sobre alguien que necesitaba mi dinero. Como inversora. Pero quiero control. Fernando sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír así. Elena, creo que llegó el momento de mostrarles quién sos realmente. Esa misma tarde, Fernando hizo las averiguaciones finales. Marcos había puesto un aviso buscando inversores, pero todavía no había encontrado ninguno serio. Estaba desesperado. ¿Cuánto necesita?, pregunté. Según mis cálculos, al menos $200,000 para no quebrar. ¿Y cuánto tengo disponible? Entre lo que tenés en Magnolia y lo que podrías recuperar de la venta de la casa, unos 300,000. O sea que puedo salvarlo. Podés salvarlo. O podés dejarlo quebrar. La decisión es tuya. Me quedé en silencio, pensando. Tenía el poder de salvar o destruir a mi hijo. El mismo hijo que me había tratado como a una incapaz. Que me había robado. Que me había humillado.
Fernando, quiero que te hagas pasar por un inversor interesado en la empresa de Marcos. Pero no le digas que soy yo. ¿Qué tenés en mente? Quiero verlo suplicar. Quiero que sienta lo que se siente cuando dependes de alguien que no te respeta. Elena. Quiero que entienda que la madre inútil que descartó tiene el poder de salvarlo o hundirlo. Fernando me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto? Más segura que nunca en mi vida. Esa noche, me senté en el balcón con la carta de Roberto en las manos. Releí las últimas líneas. Y si ellos no saben valorar, muéstrales quién eres realmente. Miré hacia el edificio donde sabía que estaba Marcos, probablemente despierto, preocupado por su empresa que se caía a pedazos. Durante 72 años, había sido la mujer que estaba detrás. La que apoyaba, la que sostenía, la que se sacrificaba. Había sido esposa, madre, abuela. Había sido todo para todos. Pero nunca había sido Elena. Si es invisible que quieren que sea, murmuré, entonces no van a ver lo que estoy por hacer. Al día siguiente, Fernando llamó a la constructora Fernández y Hijos. Buenos días, quisiera hablar con el señor Marcos Fernández. Tengo entendido que está buscando inversores. El juego había comenzado. Y por primera vez en mi vida, yo tenía todas las cartas. Los días comenzaron a parecerse demasiado entre sí. Me despertaba a las 5:30, por costumbre. Preparaba 2 tazas de café, por costumbre. Solo después de servir las 2 me daba cuenta de que estaba sola. Siempre terminaba tirando una taza llena por la pileta. Era un ritual absurdo, pero no podía evitarlo. 45 años despertándome para cuidar a otros no se borran en semanas. Fernando seguía viniendo todas las tardes. Era lo único que esperaba con ganas. Traía noticias de Magnolia Participaciones, me enseñaba sobre inversiones, me contaba cómo avanzaba su investigación sobre Marcos. Ya contacté a la constructora, me dijo una tarde. Me van a dar una reunión la semana que viene. Como Fernando Carvalho o como representante de un grupo inversor. Magnolia Participaciones está interesada en el sector de la construcción. La ironía me resultaba amarga. Mi propio hijo iba a suplicarle dinero a una empresa que yo había creado, sin saber que su madre, la misma que había descartado como inútil, era quien tenía el poder de salvarlo o hundirlo. ¿Crees que va a sospechar algo? No tiene por qué. Hace décadas que no nos vemos, y cuando éramos jóvenes él era apenas un niño. Estoy completamente calvo, uso anteojos, engordé. Soy otra persona. Era cierto. El Fernando de ahora poco tenía que ver con el joven que había conocido cuando tenía 20 años. Además, continuó, está tan desesperado que no va a hacer muchas preguntas. Solo va a ver la plata. Las semanas pasaban lentas. Carla venía una vez por semana, siempre apurada, siempre con excusas para irse rápido. Mamá, traje algunas cosas del supermercado, decía, dejando las bolsas en la cocina como si fuera una deliverista cumpliendo un trámite. ¿Cómo andan los chicos? Bien, ocupados. Ya sabe cómo es en época de clases. ¿Y Marcos? También ocupado. La empresa, ya sabe. Nunca se quedaba más de 20 minutos. Nunca me preguntaba cómo estaba yo realmente. Solo verificaba que estuviera viva y se iba. Marcos directamente no aparecía. Si necesitaba algo, mi firma en algún papel, información sobre algún documento, mandaba a Carla o me llamaba por teléfono. Las conversaciones telefónicas con mi hijo se habían vuelto transacciones comerciales. Mamá, necesito que vaya al banco mañana. ¿Para qué? Unos papeles de la pensión. Nada importante. Siempre era nada importante. Como si yo fuera demasiado tonta para entender mis propios asuntos. El banco se había convertido en mi tortura semanal. Señora Fernández, me decía la empleada con esa paciencia forzada que usan con los viejos, como ya le expliqué, solo su hijo puede autorizar movimientos en esta cuenta. Pero es mi dinero. Sí, pero usted firmó un poder. Es por su seguridad. Seguridad. Esa palabra se había vuelto la excusa para todo. Para controlar mi dinero, para tomar decisiones por mí, para tratarme como una incapaz. Una mañana, necesitaba retirar dinero para pagar al encargado del edificio. Era una suma pequeña,
pero necesitaba la autorización de Marcos. Su hijo no está disponible ahora, me dijo la empleada después de intentar llamarlo. ¿Puede volver más tarde? ¿No puedo sacar mi propio dinero? Señora, como ya le expliqué varias veces, usted no puede. Sí, ya sé. Firmé un poder. La empleada suspiró, como si fuera culpa mía ser tan difícil de entender. ¿Quiere que llamemos a alguien de la familia para que la ayude? Sentí todas las miradas de la gente en la fila detrás mío. Murmullos de impaciencia. Alguien dijo: ay, pobrecita, con esa lástima que duele más que el desprecio. Salí del banco sin plata y con la cara roja de vergüenza. En la calle, una señora que había estado en la fila se me acercó. Qué difícil, ¿no? Pero qué suerte que tiene hijos que se preocupan por usted. Mi cuñada no tuvo esa suerte. Los hijos le vaciaron la cuenta y se fueron al exterior. Sonreí y asentí, porque era más fácil que explicar la verdad. Que mis hijos me habían vaciado la cuenta de otra forma, pero me habían dejado aquí para fingir que me cuidaban. Los problemas burocráticos se multiplicaban. Para cualquier trámite médico, necesitaba autorización de Marcos. Para cambiar algo en el departamento, tenía que consultarlo con él. Para comprar algo que costara más de 50 pesos, tenía que justificarlo. Me había convertido en una menor de edad. El aislamiento social fue llegando de a poquito, como una enfermedad silenciosa. Las amigas de la parroquia, que antes me llamaban para el bingo de los viernes, dejaron de invitarme. Elena, ¿vas a venir al bingo?, me preguntó Marta por WhatsApp en el grupo. Me gustaría, pero no sé si puedo, tengo que ver si consigo plata. El silencio después de mi mensaje fue ensordecedor. Después de varios minutos, cambiaron de tema como si yo no hubiera escrito nada. Era como si mi pobreza artificial fuera contagiosa. Doña Odete, mi ex vecina, me visitó una tarde. Elena, querida, vine a verte porque ando preocupada. ¿Por qué? Bueno, la gente habla, ¿viste? ¿Qué dice la gente? Que tus hijos te sacaron de la casa, que te vendieron todo, que ahora te tienen controlada. Sentí las mejillas arder. Odete, las cosas no son así. Ay, querida, yo sé que vos los defendés. Pero todo el barrio sabe lo que pasó. Marcos vendió tu casa al toque que te mudaste. Y dicen que ni te consultó. Él me explicó que... Elena, por favor. Yo te conozco desde hace 20 años. ¿Vos realmente elegiste irte de tu casa? La pregunta me quedó clavada en la garganta. Porque la respuesta era no, y las dos lo sabíamos. Bueno, tal vez fue lo mejor, dijo Odete al ver que no respondía. Al menos no tenés que preocuparte por nada. Tus hijos se encargan de todo. Después de que se fue, me quedé pensando en esa frase, no tenés que preocuparte por nada. Como si no preocuparse fuera sinónimo de no decidir. Como si vivir sin responsabilidades fuera lo mismo que vivir sin libertad. Las noches eran lo peor. Me acostaba temprano, pero no podía dormir. Me quedaba despierta escuchando los ruidos del edificio, los autos en la calle, las conversaciones de los vecinos a través de las paredes finas. Una noche, a las 2 de la mañana, agarré el teléfono para llamar a Carla. Marqué el número, pero colgué antes de que sonara. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me sentía sola? ¿Que tenía miedo? ¿Que a veces pensaba que hubiera sido mejor quedarme en mi casa, aunque fuera sola? Intenté escribir una carta para los netos. Queridos Sofía y Miguel, los extraño mucho. Me gustaría que vinieran a visitarme más seguido. Podríamos hacer cosas juntos, cocinar, ver películas. ¿Por qué no vienen más? ¿Hice algo malo? Los amo mucho, abuela Elena. Releí la carta y me di cuenta de lo patética que sonaba. Una vieja suplicando atención a sus nietos. La rompí antes de terminarla. Los intentos de contacto con los chicos se volvieron cada vez más frustrantes. Llamé a Sofía un domingo por la tarde. Hola, querida, ¿cómo estás? Hola, abuela. Bien. ¿Qué haces? Nada. Estudiando. ¿Querés venir a visitarme? Podemos hacer bizcochos, como antes. Estoy ocupada, abuela. Tengo muchas tareas. Bueno, ¿y mañana? ¿O el fin de semana que viene? No sé, tengo que ver. Su voz sonaba distante,
como si estuviera hablando con una extraña. Sofía, ¿pasó algo? ¿Estás enojada conmigo? No, abuela. No pasa nada. Es que, tengo muchas cosas. ¿Tu mamá está ahí? Está cocinando. ¿Le podés decir que se ponga? Dice que está ocupada. Que después te llama. Nunca me llamó. Intenté con Miguel unos días después. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Bien, bobo. ¿Qué tal el colegio? Bien. Miguel, ¿querés venir a dormir acá el sábado? Podemos alquilar una película, hacer palomitas. No puedo, bobo. ¿Por qué no podés? Mamá dice que mejor no. Que vos te cansás. Ahí estaba. Carla les había dicho que yo me cansaba. Como si recibir a mis propios nietos fuera un esfuerzo demasiado grande para mí. Yo no me canso, Miguel. Ya sé, bobo. Pero mamá dice que esperemos un poco. ¿Esperar hasta cuándo? No sé. El Día de la Madre llegó un domingo de mayo. Me desperté con expectativa, pensando que tal vez, por ser una fecha especial, vendrían a visitarme. Preparé almuerzo para 4 personas. Puse la mesa bonita, con mantel y todo. Compré un postre. Me arreglé el pelo. A las 11 de la mañana, recibí un mensaje de WhatsApp de Carla. ¡Feliz día, mamá! Perdón que no podemos ir, los chicos tienen compromisos. Te llamamos a la noche. Besos. A las 2 de la tarde, otro mensaje de Marcos. Feliz día, ma. Después hablamos. Abrazo. Esperé hasta las 5. Después hasta las 8. A las 10 de la noche, Carla me llamó. Hola, mamá, ¿cómo pasó el día? Bien, querida. Perdón que no pudimos ir. Fue un día muy loco. Al fondo escuchaba risas, música. Estaban en algún lado, celebrando. ¿Dónde están? En lo de mi suegra. Vino la familia de Daniel, armamos un asado. O sea que si habían celebrado el Día de la Madre. Solo que no conmigo. Bueno, mamá, te tengo que dejar. Hablamos mañana. Colgué y me quedé sentada en la cocina, mirando la mesa puesta para 4, la comida que se enfriaba, el postre que nadie iba a comer. Por primera vez desde que me había mudado, lloré. Lloré como hacía años que no lloraba, con esos sollozos que salen desde el estómago y no se pueden parar. Lloré por la casa que había perdido, por los hijos que me habían descartado, por los nietos que me evitaban, por la vida que se me había escapado de las manos sin que me diera cuenta. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido y que ya no existía más. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas traiciones cotidianas que me fueron mostrando mi lugar real en la familia. Vi por Instagram que habían ido todos juntos a cenar a un restaurante. La foto mostraba a Marcos, Carla, Daniel, los chicos, y hasta algunos amigos. El comentario de Carla decía, cena familiar improvisada. Improvisada, pero con tiempo para invitar a los amigos y no a mí. Comenté en la foto, se ven muy bien. La próxima me avisan. Carla me contestó, claro, ma. Fue todo muy de apuro, la próxima seguro. Pero yo sabía que era mentira. Había reserva en el restaurante, estaban todos arreglados, había hasta una torta de cumpleaños para un amigo. No había nada de improvisado. Simplemente, yo no había sido invitada. Una tarde, Fernando llegó más serio que de costumbre. Elena, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Tuve la reunión con Marcos. Mi estómago se tensó. Y está desesperado. Más de lo que pensábamos. Me contó sobre la reunión. Marcos había llegado con una carpeta llena de papeles, proyecciones, números. Había hablado durante una hora de la empresa, de los proyectos, de las oportunidades. Pero Fernando, lo que más me impactó fue cómo habló de vos. ¿Cómo habló de mí? Le pregunté por su familia, por curiosidad. Mencionó que tenía que cuidar a su madre, que era una carga pesada. Sentí como si me hubieran pegado en el pecho. ¿Dijo eso? ¿Que soy una carga? Dijo que tenías problemas de memoria, que no podías vivir sola, que él se tenía que hacer cargo de todos tus asuntos porque vos no entendías.
¿Y vos qué le dijiste? Nada. Solo asentí y cambié de tema. Pero Elena, habló de vos como si fueras un problema que había resuelto eficientemente. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en el sillón, procesando las palabras de Fernando. Una carga pesada. Problemas de memoria. No entiende. Así era como mi propio hijo me describía a extraños. No como la mujer que lo había criado, que había trabajado al lado de su padre para construir la empresa de la que ahora vivía. Sino como un problema. Decidí intentar algo. Algo que sabía que era riesgoso, pero necesitaba hacerlo. Fui a ver a un abogado. El estudio quedaba en el centro, cerca del departamento. Era un lugar chico, con olor a papel viejo y café frío. Buenas tardes, quería consultar sobre un tema legal. El abogado, un hombre de unos 40 años con cara de cansado, me miró por encima de los anteojos. Dígame, señora. Creo que mi hijo está abusando del poder que le di sobre mis finanzas. ¿Abusando cómo? Bueno, vendió mi casa sin consultarme realmente. Maneja todo mi dinero. No puedo sacar ni 100 pesos sin su autorización. ¿Usted firmó un poder? Sí, pero no entendía completamente lo que estaba firmando. ¿Tiene testigos de eso? No. ¿Su hijo la obligó a firmar? No exactamente obligó, pero... Señora, me interrumpió, ¿usted tiene algún problema cognitivo? ¿Alzheimer, demencia? No. Estoy perfectamente bien. Entonces, si firmó un poder estando en sus cabales, es muy difícil revertirlo. Su hijo está actuando dentro de la ley. Pero no dentro de la moral. El abogado se encogió de hombros. La ley no regula la moral, señora. Solo los hechos. Y el hecho es que usted le dio poder a su hijo para manejar sus finanzas. ¿No puedo hacer nada? Podría iniciar un juicio por administración fraudulenta, pero tendría que probar que él está usando su dinero para beneficio propio. ¿Tiene pruebas de eso? Pensé en la casa comprada con mi dinero, en la empresa salvada con mis ahorros. Pero técnicamente, todo estaba hecho de forma legal. No tengo pruebas. Entonces no hay mucho que hacer. Mi consejo es que hable con su hijo, que lleguen a un acuerdo familiar. Salí del estudio sintiéndome más inútil que antes. Incluso la ley estaba del lado de Marcos. Intenté hablar con el padre Miguel, de la parroquia donde había ido durante años. Padre, necesito un consejo. Dígame, hija. Le conté todo, o al menos lo más importante. La venta de la casa, el control del dinero, la sensación de haber sido descartada. El padre Miguel me escuchó con esa paciencia profesional de los curas. Hija, los hijos a veces no entienden el sacrificio de una madre. Pero hay que perdonar. La familia es sagrada. Pero padre, no es que no entiendan. Es que no les importa. Elena, usted crió hijos buenos. Marcos es un hombre de bien, tiene una empresa, una familia. Seguramente está haciendo lo que cree mejor para usted. ¿Y si lo que él cree que es mejor no es lo que yo quiero? A veces, hija, Dios nos pide que aceptemos las decisiones de otros. Especialmente cuando esos otros nos aman y nos cuidan. Era inútil. Incluso el padre Miguel veía la situación desde la perspectiva de mis hijos, no desde la mía. Los meses pasaban y yo me hundía cada vez más en una rutina de insignificancia. Me despertaba, desayunaba sola, miraba televisión, esperaba la visita de Fernando por la tarde, cenaba sola, me acostaba. Los únicos sobresaltos eran las visitas protocolares de Carla, las llamadas transaccionales de Marcos, o algún trámite burocrático humillante. Una mañana, mientras estaba regando las plantas del balcón, me empecé a sentir mareada. Al principio pensé que era el calor, pero después el mareo se hizo más fuerte y tuve que sentarme. Llamé a Carla. Hola, mamá. Carla, me siento mal. Estoy mareada, me duele un poco el pecho. ¿Es muy fuerte? No sé, me asusté. Mamá, ¿quiere que llame a una ambulancia? No, no tanto. Pero, ¿podrías venir? Estoy en el trabajo, mamá. Es muy complicado salir ahora. Ah. ¿No puede llamar a Fernando? Él vive cerca. Sí, supongo que sí. Bueno, cualquier cosa me llama. Si se siente peor, vaya a la guardia.
Colgué y me quedé sentada, procesando la conversación. Mi hija prefería que llamara a un amigo antes que venir ella misma a ver cómo estaba su madre. Llamé a Fernando. Llegó en 10 minutos. Elena, ¿cómo te sentís? Mejor. Creo que fue solo un susto. ¿Llamaste a algún médico? No, no quiero exagerar. Elena, vamos a la guardia. Por las dudas. Fernando me acompañó al hospital, esperó conmigo las 3 horas que tardaron en atenderme, se quedó mientras me hacían estudios. Los estudios salieron bien. Había sido solo un episodio de presión baja, probablemente por el calor y el estrés. ¿Tiene alguien que la pueda acompañar en casa?, preguntó la doctora. Sí, mentí. Cuando salimos del hospital, Fernando me dijo. Elena, ¿le contaste a tu familia lo que pasó? Le dije a Carla. ¿Y? Me dijo que te llamara a vos. Fernando no dijo nada, pero vi la expresión en su cara. Esa noche, Carla me llamó. Mamá, ¿cómo se siente? Bien. Fernando me llevó al hospital. No era nada grave. Ah, qué bueno. Me alegro. Carla, ¿por qué no viniste? Mamá, ya le expliqué. Estaba trabajando. Además, Fernando vive cerca, era más práctico. Pero soy tu madre. Sí, y por eso me preocupo. Pero también confío en que Fernando la puede ayudar cuando yo no puedo. Era una respuesta perfecta, lógica, razonable. Y completamente fría. Después de colgar, me quedé pensando en la diferencia entre Fernando y mis hijos. Fernando, que no me debía nada, había dejado todo para acompañarme. Mis hijos, que les había dado mi vida entera, me habían tercerizado a un amigo. Los días siguientes fueron iguales a todos los anteriores. Levantarme, desayunar sola, esperar que pasara el tiempo. Pero algo había cambiado después del episodio del hospital. Una pequeña grieta en la resignación que había estado sintiendo. Una tarde, Fernando llegó con noticias. Elena, Marcos aceptó la propuesta de inversión. ¿En serio? Magnolia Participaciones va a invertir $200,000 en Fernández y Hijos. A cambio, tenemos 40% de participación en la empresa. ¿40%? Es mucho, pero él está tan desesperado que aceptó. Elena, prácticamente somos socios mayoritarios. La información me cayó como un rayo. En unos meses, había pasado de ser la madre inútil que descartaron a ser la socia mayoritaria de la empresa de mi hijo. ¿Cuándo se firma? La semana que viene. Esa noche me quedé despierta, pero no por tristeza o soledad. Por primera vez en meses, tenía algo en que pensar que no fuera mi propia miseria. Marcos estaba a punto de firmar un contrato que me convertiría en su jefa. Sin saberlo, estaba entregándome el poder de salvarlo o hundirlo. Y lo más irónico era que lo iba a hacer con mi propio dinero. El dinero de la venta de mi casa, que él había robado legalmente, ahora iba a volver a mi convertido en poder sobre él. Me levanté, fui hasta la ventana y miré hacia la calle. La ciudad dormía, pero yo estaba completamente despierta. Por primera vez desde que me había mudado, no me sentí como una víctima. Me sentí como una mujer que estaba a punto de recuperar el control de su vida. ¿En qué momento pasé de ser el centro de la familia a ser una molestia?, me había preguntado meses atrás. Ahora tenía una mejor pregunta. ¿En qué momento van a darse cuenta de que subestimaron a la mujer equivocada? Aquella noche, Elena no lloró. Se quedó sentada en la oscuridad, sintiendo como el dolor iba dejando espacio a algo nuevo. No era resignación, ni siquiera tristeza. Era rabia. Y, por primera vez, la rabia no la asustó. El día llegó sin anuncios especiales, como llegan los días que cambian todo para siempre. Fernando se despertó temprano, se vistió con el traje gris que había comprado especialmente para la ocasión, y desayunó en silencio. Yo me levanté a las 5:30, como siempre, pero por primera vez en meses no fue por costumbre. Fue porque tenía algo importante que hacer. ¿Estás lista?, me preguntó Fernando cuando llegó al departamento. Lista desde hace 72 años, respondí. La reunión estaba pactada para las 10 de la mañana en las oficinas de Fernández y Hijos. Fernando iría solo, como representante de Magnolia Participaciones. Yo llegaría después, cuando fuera el momento preciso.
Habíamos repasado el plan docenas de veces. Fernando presentaría la propuesta final de inversión, Marcos firmaría el contrato que lo convertiría en socio minoritario de su propia empresa, y después yo haría mi entrada triunfal. ¿Y si trata de echarte cuando aparezca?, había preguntado Fernando días atrás. No puede echarme. Voy a ser su jefa. A las 9:30, Fernando se fue hacia las oficinas. Yo me quedé en el departamento, arreglándome con cuidado. Elegí un traje azul marino que no usaba desde el funeral de Roberto, me peiné con prolijidad, me puse los aros de perlas que habían sido de mi madre. Quería estar impecable para el momento más importante de mi vida. A las 10:15, mi teléfono sonó. Era Fernando. Elena, ya firmamos. Magnolia Participaciones es oficialmente socia mayoritaria de Fernández y Hijos con 40% de participación. ¿Cómo está Marcos? Eufórico. Cree que se salvó. Perfecto. Dame 10 minutos. Tomé un taxi hasta las oficinas de la constructora. Era la primera vez que visitaba la empresa desde la muerte de Roberto. El edificio había crecido, había más empleados, más oficinas. Marcos había hecho crecer el negocio, no podía negárselo. Pero lo había hecho hipotecando mi futuro. La recepcionista me reconoció. Señora Elena. ¡Qué sorpresa! ¿Vino a ver a Marcos? Sí, querida. Dile que su madre está aquí. Pase, pase. Está en la sala de reuniones, con unos inversores. Lo sé. Caminé por los pasillos donde habían fotos de las obras que la empresa había construido a lo largo de los años. Muchas de esas obras las recordaba desde los planos originales, cuando Roberto me mostraba los proyectos en la mesa de la cocina y me pedía opinión. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta. Escuché la voz de Marcos, animada, agradecida. Realmente, señor Carvalho, usted nos está salvando. Esta sociedad va a permitir que la empresa crezca como nunca. Espero que así sea, respondió Fernando con voz profesional. Toqué la puerta suavemente y entré. El silencio fue inmediato. Marcos estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de papeles y carpetas. Fernando estaba del otro lado, con una expresión serena. Al verme, Marcos se levantó con cara de confusión. Mamá. ¿Qué hace acá? Vine a conocer a mis socios, respondí, caminando hacia la mesa con pasos firmes. ¿Sus socios? Mamá, esta es una reunión de negocios, tal vez sería mejor que... Marcos, lo interrumpí, sentándome en una de las sillas vacías. Quiero presentarte a Fernando Carvalho, mi socio en Magnolia Participaciones. Vi cómo el color desaparecía de su cara. ¿Su socio? Sí. Fernando y yo somos los dueños de Magnolia. Que, según el contrato que acabas de firmar, posee ahora 40% de Fernández y Hijos. Marcos se quedó parado, procesando la información. Sus ojos iban de Fernando a mí, como si tratara de resolver un rompecabezas complicado. No entiendo. Es muy simple, hijo. La empresa que va a salvar tu constructora es mía. El dinero que tanto necesitabas es mío. Y ahora, según el contrato legal que firmaste hace 5 minutos, soy tu socia mayoritaria. Eso es imposible. Fernando habló por primera vez desde que entré. Señor Fernández, todo está en orden legal. Su madre es la propietaria de Magnolia Participaciones. Yo soy apenas el representante legal. Marcos se sentó lentamente, como si las piernas no le respondieran. ¿Desde cuándo? Desde que me echaste de mi casa, respondí con calma. ¿Pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados mientras usabas mi dinero para salvar tu empresa? ¿Qué iba a aceptar ser tratada como una incapaz mientras vos manejabas mi vida? Mamá, yo nunca. Marcos, basta de mentiras. Sé todo. Sé que usaste una empresa fantasma para comprar mi casa. Sé que estás usando el dinero de la venta para cubrir los agujeros de la constructora. Sé que le dijiste a este señor que yo era una carga pesada. Fernando abrió su carpeta y sacó varios documentos. También tenemos registros de las conversaciones telefónicas que usted tuvo conmigo, donde describió a su madre como una persona con problemas cognitivos que necesitaba ser manejada por usted. Yo no dije exactamente eso. No, pregunté, levantando una ceja. ¿No le dijiste que tenía problemas de memoria?
¿Qué no entendía de finanzas? ¿Qué era una carga que habías resuelto eficientemente? Marcos abrió la boca pero no salió ningún sonido. Todo este tiempo, continué, mientras yo me sentía inútil, rechazada, invisible, vos estabas usando mi propia plata para salvarte. Y encima le contabas a extraños que era una vieja chocha que no sabía lo que hacía. Mamá, las cosas no fueron así. No. Entonces explícame cómo fueron. Marcos se pasó las manos por la cara. Se veía derrotado, como un niño que había sido descubierto en una travesura muy grave. Yo solo quería protegerla. ¿Protegerme de qué? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De manejar mi propia plata? ¿De vivir en mi propia casa? La casa era demasiado grande, usted estaba sola. Esa era mi decisión, Marcos. Mía. No tuya. Pero usted firmó los papeles. Firmé porque confiaba en vos. Porque cuando mi hijo me dice que es solo burocracia, yo le creo. Porque nunca se me ocurrió que mi propio hijo me iba a estafar. La palabra, estafar, quedó flotando en el aire como una bomba. No fue una estafa, mamá. No. ¿Cómo le llamas entonces a usar mi dinero sin mi autorización? ¿A vender mi casa sin consultarme realmente? ¿A tenerme como una discapacitada mental que no puede manejar ni 100 pesos? Fernando intervino nuevamente. Señor Fernández, técnicamente, lo que usted hizo se llama abuso financiero de persona mayor. Es un delito. No es un delito. Es mi madre. Ser su madre no me convierte en su propiedad, dije, con voz cada vez más firme. Y ahora vas a entender lo que se siente cuando alguien más tiene poder sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? Me levanté y caminé hasta la ventana que daba a la calle. Durante años, Roberto me había traído a esta oficina para las reuniones importantes. Siempre me presentaba como su socia, su consejera, la mujer detrás de las mejores decisiones de la empresa. Ahora era la mujer al frente. Quiere decir, Marcos, que a partir de este momento, yo tomo las decisiones en esta empresa. Vos seguís siendo el gerente general, pero toda decisión importante pasa por mí. Eso es ridículo. ¿Ridículo? ¿Te parece ridículo que la persona que pone la plata tenga el control? Porque eso es exactamente lo que vos hiciste conmigo. Solo que ahora los papeles se dieron vuelta. Marcos se levantó, nervioso. Mamá, usted no sabe nada de construcción, de manejo de empresas. No sabía. Pero Fernando me enseñó. Y resulta que soy bastante buena para los números. Siempre lo fui, solo que nunca me dieron la oportunidad. Que esto es una locura. ¿Sabes qué era una locura, Marcos? Creer que podías manipularme para siempre. Creer que iba a aceptar ser tratada como una inútil. Creer que no me iba a dar cuenta de que me robaste mi casa y mi dinero. En ese momento, se abrió la puerta y entró Carla. Venía apurada, como siempre. Marcos, me dijiste que... Mamá. ¿Qué hace acá? Hola, Carla. Justo a tiempo para conocer las nuevas reglas. ¿Qué nuevas reglas? Las reglas de la nueva propietaria mayoritaria de Fernández y Hijos, dijo Fernando, alcanzándole una copia del contrato a Carla. Carla leyó rápidamente, con los ojos cada vez más abiertos. No entiendo. Magnolia Participaciones es. Es mía, dije simplemente. Creé la empresa con el dinero que ustedes me robaron. Y ahora soy la jefa de su hermano. Carla se dejó caer en una silla. Esto no puede ser real. Es muy real. Y ahora van a escuchar lo que va a pasar. Caminé hasta el escritorio de Marcos y me senté en su silla. Se sentía bien estar del lado del poder por primera vez en mi vida. Primero, Marcos, está suspendido de la dirección general por tiempo indeterminado. Fernando va a asumir como director ejecutivo hasta que yo decida lo contrario. No puede hacer eso. Puedo y lo estoy haciendo. Segundo, Carla, a partir de mañana, todas mis cuentas bancarias van a ser manejadas por un contador independiente. Se terminó eso de que tu hermano maneje mi plata. Mamá, por favor, seamos razonables. Tercero, quiero de vuelta el control total de mis bienes. La casa que Marcos compró con mi dinero va a ser transferida a mi nombre. Inmediatamente. Esa casa la compré legalmente.
con mi dinero, Marcos. Y ahora la querés de vuelta en mi nombre. Fernando sacó más papeles de su carpeta. Ya iniciamos los trámites legales. El abogado de la señora Elena está preparando la documentación. ¿Mi abogado?, preguntó Carla. Sí. Resulta que cuando tenés plata, los abogados te escuchan. Cosa rara, ¿no? El sarcasmo en mi voz era evidente. Marcos se acercó a mi silla. Mamá, esto va a destruir la familia. La familia ya estaba destruida, Marcos. Yo solo estoy poniendo las cosas en claro. ¿Qué quiere de nosotros? La pregunta me sorprendió por su honestidad. Por primera vez en la conversación, Marcos no estaba tratando de manipular o justificar. Solo quería saber cuál era el precio de su traición. Quiero respeto, dije, mirándolo a los ojos. Quiero que me traten como lo que soy, su madre, no su carga. Quiero que me consulten antes de tomar decisiones sobre mi vida. Quiero que mis nietos puedan visitarme cuando quieran, no cuando ustedes decidan que es conveniente. Mamá. Y sobre todo, continué, levantándome de la silla, quiero que entiendan que la mujer a la que descartaron como inútil acaba de convertirse en la persona más poderosa de sus vidas. Carla empezó a llorar. Mamá, perdónanos. No sabíamos. Si sabían, Carla. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Solo que pensaron que yo era demasiado tonta para darme cuenta. No es verdad. No. Entonces explícame por qué no fui invitada al almuerzo familiar del mes pasado. Explícame por qué mis nietos no pueden visitarme. Explícame por qué cuando me sentí mal, me dijiste que llamara a Fernando en lugar de venir vos. Carla no tenía respuesta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Fernando y ustedes?, pregunté. Fernando me trata como a una igual. Ustedes me trataban como a una mascota que había que alimentar de vez en cuando. Fernando se levantó. Elena, si me disculpan, tengo que volver a la oficina. Hay mucho trabajo que hacer para reorganizar la empresa. Por supuesto, Fernando. Mañana temprano vamos a reunirnos con el contador y el abogado para finalizar todos los trámites. Después de que Fernando se fue, me quedé a solas con mis hijos. El silencio era denso, pesado. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcos finalmente. Ahora ustedes van a aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Igual que yo tuve que aprender a vivir con las consecuencias de confiar en ustedes. Mamá, somos una familia. Una familia se basa en respeto mutuo, Carla. No en abuso de poder. ¿Va a arruinarnos?, preguntó Marcos. La pregunta me hizo reflexionar. Tenía el poder de destruirlos financieramente. Podía despedir a Marcos, cerrar la empresa, dejarlos en la ruina. Era exactamente lo que ellos habían hecho conmigo, usar su poder para controlar mi vida. No voy a arruinarlos, dije finalmente. Pero tampoco voy a salvarnos gratis. Van a tener que ganarse mi confianza de nuevo. Y va a llevar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, devolver mi autonomía completamente. Segundo, tratarme como a un miembro respetado de esta familia, no como a una carga. Tercero, dejar que mis nietos tengan una relación conmigo sin intermediarios. ¿Y si hacemos todo eso? Si hacen todo eso, y si lo hacen de verdad, no por conveniencia, tal vez podamos reconstruir algo. Pero va a ser una familia diferente. Una donde yo no soy la que se sacrifica siempre. Marcos asintió lentamente. ¿Cuándo quiere que me retire de la empresa? No dije que te retiraras, Marcos. Dije que está suspendido hasta que demuestre que podés manejar responsabilidades sin abusar de la confianza de otros. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que haga falta. Carla se acercó a mí. Mamá, yo siento mucho todo lo que pasó. Yo también lo siento, Carla. Siento que haya sido necesario llegar a esto para que me respeten. ¿Puede perdonarnos? Puedo perdonar. Pero no puedo olvidar. Y no voy a volver a ser la mujer invisible que era antes. Salí de la oficina con la cabeza en alto. En la recepción, varios empleados me miraron con curiosidad y respeto. La noticia de que Elena Fernández había vuelto a la empresa, no como la viuda del fundador, sino como la nueva propietaria, se iba a extender rápido. En el taxi de vuelta, miré por la ventana las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Las mismas calles,
pero yo era una persona completamente diferente. No era la mujer que se despertaba a las 5:30 para servir a otros. No era la mujer que preparaba 5 tazas de café esperando que alguien las quisiera tomar. No era la mujer que pedía permiso para usar su propio dinero. Era Elena Fernández, 72 años, propietaria mayoritaria de una constructora exitosa, mujer que había convertido la traición de sus hijos en su propia liberación. Esa tarde, cuando Fernando llegó al departamento, me encontró sentada en el balcón, tomando té y leyendo el contrato que nos convertía en socios. ¿Cómo te sentís?, me preguntó. Poderosa, respondí sin dudar. ¿Te arrepentís de algo? De nada. Solo lamento haber esperado tanto para hacerlo. ¿Y ahora? Ahora vamos a manejar una empresa. Y vamos a demostrar que una mujer de 72 años puede ser la mejor jefa que esa compañía haya tenido jamás. Fernando sonrió. Elena, ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que no lo hiciste por venganza. Lo hiciste por justicia. Tenía razón. Durante meses había pensado que quería venganza. Quería que mis hijos sufrieran como yo había sufrido. Quería lastimarlos como ellos me habían lastimado a mí. Pero cuando llegó el momento de la verdad, no fue venganza lo que sentí. Fue justicia. Fue la satisfacción de recuperar el control de mi propia vida. Fue el alivio de finalmente ser tratada como lo que siempre había sido, una mujer inteligente, capaz, y con derecho a tomar sus propias decisiones. Fernando, dije, mirando el atardecer desde el balcón, por primera vez en 72 años, no soy la mujer de nadie. No soy la esposa de Roberto, ni la madre de Marcos y Carla, ni la abuela de Sofía y Miguel. ¿Qué sos entonces? Soy Elena. Simplemente Elena. Y resulta que Elena es mucho más poderosa de lo que cualquiera imaginaba. Esa noche no me desperté a las 5:30. Me desperté a las 7, cuando quise. Preparé una sola taza de café, para mí. Y por primera vez en décadas, esa taza fue suficiente. Porque ya no necesitaba esperar que alguien más le diera sentido a mi día. Yo era el sentido de mi propio día. Y eso, descubrí, era la verdadera libertad. 6 meses después del día que cambió todo, me despierto a las 7 de la mañana. No por costumbre, sino porque quiero. Preparo una taza de café, exactamente como me gusta. La llevo al balcón del departamento y miro la ciudad desperezarse bajo el sol de noviembre. Es extraño cómo los mismos edificios, las mismas calles, pueden verse completamente diferentes cuando una cambia por dentro. Fernando llega a las 8:30, como todos los días laborales desde que asumió como director ejecutivo de Fernández y Hijos. Trae los informes de la semana, las cuentas, las decisiones que necesitan mi aprobación. Los números de octubre son excelentes, me dice, mostrándome las planillas. La empresa creció un 15% desde que asumimos. ¿Y los empleados? Contentos. Marcos no era muy querido, la verdad. Demasiado autoritario. Es irónico. Mi hijo, que me trataba como a una incapaz, resultó ser un jefe terrible. Mientras que yo, la vieja que no entendía de negocios, he logrado que la empresa sea más próspera y más humana que nunca. ¿Alguna novedad de Marcos? Sigue viniendo a la oficina, como acordamos. Pero solo para tareas administrativas. No toma decisiones. Habían pasado 6 meses desde el día del enfrentamiento, y Marcos seguía trabajando en la empresa, pero en una posición completamente subordinada. Era parte de su penitencia. Tener que trabajar para la mujer que había subestimado, tener que pedirme autorización para cualquier gasto mayor a 1,000 pesos. Al principio había sido resistente, había intentado desafiar mi autoridad varias veces. Pero cada vez que lo hacía, yo simplemente le recordaba que podía despedirlo cuando quisiera. Y que conseguir otro trabajo, con su reputación manchada por el escándalo financiero, no iba a ser fácil. ¿Cómo está anímicamente? Aprendiendo humildad, respondió Fernando con una sonrisa. Ayer me pidió autorización para comprar una resma de papel. Hace 6 meses compraba materiales por 50,000 pesos sin consultar a nadie. Bien. Que sepa lo que se siente depender de otros para todo. A las 10, como todos los martes, tengo mi reunión semanal con el contador. Reviso todas mis cuentas, todos mis ingresos, todos mis gastos. Nunca más voy a firmar algo sin entender completamente lo que dice. A las 11,
Llega mi abogado. Estamos terminando de resolver los últimos trámites de la transferencia de la casa. Marcos había resistido durante meses, pero finalmente había aceptado devolverme la propiedad. No tenía alternativa, las pruebas del abuso financiero eran irrefutables. ¿Quiere mudarse de vuelta a la casa, señora Elena?, me pregunta el abogado. No, respondo sin dudar. Esa casa representa una época de mi vida que ya pasó. Voy a venderla y usar el dinero para otras cosas. ¿Cómo qué? Estoy pensando en comprar un apartamento más grande. Tal vez uno con 2 dormitorios para cuando mis nietos quieran quedarse. Porque esa había sido la parte más difícil de todo, recuperar la relación con Sofía y Miguel. Los primeros meses después del enfrentamiento fueron terribles. Carla había tratado de usar a los chicos como escudo emocional, diciéndoles que la abuela se había vuelto mala y que había destruido a la familia. Pero los adolescentes son más inteligentes de lo que los adultos suponemos. Sofía había sido la primera en venir a verme, 2 meses después del escándalo. Abuela, ¿es verdad lo que dice mamá? ¿Que papá te robó la casa? ¿Qué te parece a vos, querida? Me parece que sí. Papá siempre fue medio chanta con la plata. La honestidad brutal de una adolescente de 15 años me había hecho sonreír por primera vez en semanas. ¿Estás enojada con nosotros?, me había preguntado. No estoy enojada con ustedes. Están enojada con sus padres. ¿Podemos seguir siendo tus nietos? Van a ser mis nietos hasta el día que me muera. Sin importar lo que hagan sus padres. Miguel había tardado más en venir, pero cuando lo hizo, fue directo al grano, como siempre. Bobo, ¿ahora sos rica? Ahora tengo el control de mi propia plata, que es diferente. ¿Y sos la jefa de papá? Soy la jefa de la empresa donde trabaja tu papá. Genial. Papá a veces es un boludo. Miguel, no hables así de tu padre. Pero es verdad. ¿Por qué te trató tan mal? Esa pregunta me había quedado dando vueltas durante semanas. ¿Por qué mis hijos me habían tratado mal? ¿Era maldad? ¿Era egoísmo? ¿O era simplemente que habían crecido viendo a una madre que siempre se sacrificaba y habían asumido que ese era mi lugar natural? Creo que era un poco de todo. La relación con Carla había sido la más difícil de reconstruir. Los primeros meses me odiaba abiertamente. Me llamaba vengativa, rencorosa, destructiva. Decía que había arruinado a la familia por capricho de vieja. Pero gradualmente, muy gradualmente, había empezado a entender. El punto de inflexión había sido cuando se enteró de que Marcos había estado usando también el dinero de la herencia que ella había recibido de Roberto para cubrir gastos de la empresa. «¿Marcos también te robó a vos?», le había preguntado cuando vino a contármelo, furiosa. $20,000. Me convenció de que se los prestara, temporalmente, para un proyecto. Eso fue hace 2 años. ¿Y nunca te los devolvió? Siempre me decía que el mes que viene, que cuando cobrara tal contrato. Yo le creía porque es mi hermano. Ahora entendés lo que me hizo a mí. Carla se había quedado callada un largo rato. Mamá, yo pensé que usted estaba exagerando. No exageré nada, Carla. Solo recuperé lo que era mío. ¿Puede perdonarme? Ya te perdoné. Pero las cosas van a ser diferentes entre nosotras. ¿Cómo diferentes? Vos vas a tratarme como a una igual, no como a tu madre idiota que necesita que le resuelvas la vida. Carla había asentido, con lágrimas en los ojos. La relación con ella ahora era extraña, pero más honesta. Ya no fingía visitarme por obligación. Cuando venía, era porque realmente quería verme. Y cuando no venía, no inventaba excusas. Era mejor así. Con Marcos las cosas eran más complicadas. En el trabajo manteníamos una relación profesional cordial. Él hacía su trabajo, yo tomaba las decisiones, Fernando supervisaba todo. No había conflictos abiertos, pero tampoco había calidez. En lo personal, prácticamente no hablábamos. Él había intentado algunas reconciliaciones forzadas los primeros meses. Aparecía en el departamento con flores, con disculpas elaboradas, con promesas de cambio. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación. Marcos, le había dicho la última vez que vino con su discurso, vos no estás arrepentido de haberme tratado mal. Estás arrepentido de haber perdido el control sobre mí. Eso no es cierto,
mamá. No. Entonces explícame por qué nunca te disculpaste cuando yo era débil. ¿Por qué recién ahora, que tengo poder, venís con arrepentimientos? No había sabido qué responder. Cuando estés realmente arrepentido, cuando entiendas realmente lo que me hiciste, hablamos. Hasta entonces, mantengamos las cosas profesionales. Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, no había vuelto a aparecer con Flores. Tal vez algún día podríamos reconstruir una relación madre-hijo. Tal vez no. Pero ya no era algo que me quitara el sueño. Durante estos 6 meses había aprendido algo fundamental. No necesitaba el amor de mis hijos para ser feliz. Lo quería, por supuesto. Pero no lo necesitaba. Y esa diferencia era todo. Fernando se había convertido en mi mejor amigo, mi socio, mi confidente. No éramos pareja romántica, éramos demasiado viejos y teníamos demasiada historia para eso, pero éramos compañeros de vida de una forma que nunca había experimentado. Elena, me dijo una tarde mientras revisábamos los estados financieros de la empresa, ¿alguna vez pensás en jubilarte de verdad? ¿Jubilarme? ¿Para qué? Para disfrutar. Viajar, conocer lugares, relajarte. Fernando, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer. Estoy tomando decisiones importantes, estoy usando mi inteligencia, estoy siendo respetada. ¿Por qué me jubilaría de eso? ¿No te cansás a veces? Me canso del trabajo. No me canso de la dignidad. Era verdad. Manejar una empresa a los 73 años era agotador. Pero era un cansancio satisfactorio, el cansancio de alguien que está construyendo algo importante. Muy diferente al cansancio que había sentido durante décadas, el cansancio de servir a otros sin reconocimiento, de sacrificarse sin aprecio, de existir sin propósito propio. Una tarde de diciembre, mientras estaba en la oficina revisando unos contratos, entró Sofía. Hola, abuela. Hola, querida. ¿Qué haces por acá? Vengo de rendir el último examen del año. Pasé por acá para contarte. ¿Cómo te fue? Bien. Me saqué un 8 en matemática. Felicitaciones. Sofía se sentó en la silla frente a mi escritorio. Ya no era la adolescente rebelde del año anterior. Había madurado mucho en estos meses. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo sabías que ibas a poder hacer esto? ¿Manejar una empresa y todo eso? No sabía. Solo sabía que tenía que intentarlo. ¿No tenías miedo? Tenía terror. Pero tenía más miedo de seguir siendo invisible. Sofía asintió pensativa. ¿Sabes qué me parece raro? ¿Qué? Que papá y mamá siempre me dijeron que tenía que estudiar para ser independiente, para no depender de nadie. Pero a vos te trataban como si fueras una incapaz. La observación de mi nieta me sorprendió por su madurez. Es más fácil predicar la independencia que aceptar la independencia de otros, le dije. ¿Estás contenta con lo que hiciste? Muy contenta. Aunque la familia esté medio rota. Sofía, la familia ya estaba rota. Solo que antes yo era la única que se daba cuenta. ¿Crees que algún día va a volver a estar bien? Va a estar diferente. Tal vez mejor, tal vez no. Pero va a ser más honesta. Miguel también había cambiado mucho en estos meses. A los 13 años, había empezado a entender cosas que antes no veía. Bobo, me había dicho la semana anterior, ¿es verdad que antes no te dejaban manejar tu propia plata? Es verdad. ¡Qué boludez! Miguel. Pero es una boludez, Bobo. Vos sos más inteligente que papá. ¿Por qué él tenía que decidir por vos? Porque así funcionaban las cosas en nuestra familia. Bueno, menos mal que las cambiaste. Los chicos venían a visitarme seguido ahora. No porque sus padres los obligaran, sino porque querían. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de cosas importantes. Eran las mismas actividades que hacíamos antes, pero la dinámica era completamente diferente. Antes yo era la abuela que esperaba ansiosa sus visitas. Ahora era la abuela que disfrutaba su compañía cuando aparecían. Una diferencia sutil pero fundamental. Un sábado por la tarde, mientras Sofía me ayudaba a preparar empanadas en la cocina del departamento, me preguntó. Abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas muy vieja?
¿Más vieja de lo que soy ahora? Sí. Cuando no puedas trabajar más, cuando necesites ayuda. Era una pregunta inteligente. Y la respuesta me había llevado meses de reflexión. Voy a contratar ayuda profesional. Enfermeras, cuidadoras, lo que necesite. ¿No vas a pedirle ayuda a papá y mamá? No voy a depender de ellos para mi cuidado. Si quieren ayudarme por amor, perfecto. Pero no voy a volver a estar en una posición donde puedan controlarme por necesidad. ¿Eso no te da miedo? Estar sola. Sofía, estuve sola durante años, aún viviendo rodeada de familia. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Mi nieta siguió amasando en silencio un rato. Abuela, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Me das un poco de miedo. La respuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque sos muy poderosa. Y muy decidida. ¿Y eso te asusta? A veces. Pero también me gusta. Es como que por fin veo quién sos realmente. ¿Y quién soy realmente? Una mujer que no se deja pisotear por nadie. Esa noche, después de que Sofía se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Daba miedo? Probablemente sí. Una mujer de 73 años que toma decisiones por sí misma, que no pide permiso, que no se deja manipular, puede resultar intimidante en una sociedad que espera que las viejas sean dóciles y agradecidas. Pero ya no me importaba dar miedo. Durante décadas había tratado de ser querida. Ahora prefería ser respetada. En enero, un año después de haberme mudado al departamento, decidí hacer una fiesta. No era mi cumpleaños, ni ninguna fecha especial. Solo quería celebrar. Invité a Fernando, por supuesto. A algunos empleados de la empresa que se habían vuelto amigos. Al contador, al abogado. A doña Odete, que seguía siendo mi fuente de información sobre todos los chismes del barrio. Y, después de mucho pensar, invité también a mis hijos y nietos. ¿Una fiesta para qué?, me preguntó Carla cuando la llamé. Para celebrar que estoy viva. Mamá. Carla, es una invitación, no una obligación. Si querés venir, genial. Si no querés, no pasa nada. Vinieron todos. Fue extraño ver a toda la familia reunida en mi departamento. Marcos estaba incómodo, obviamente. Carla trataba de actuar normal pero se notaba la tensión. Los chicos estaban contentos, como siempre. Fernando hizo un brindis. Por Elena, que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar el control de la propia vida. Todos brindaron, incluso Marcos, aunque con cara de pocos amigos. Después de la cena, mientras los invitados tomaban café en la sala, Carla se acercó a mí en la cocina. Mamá, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Quería agradecerle. ¿Agradecerme qué? Por enseñarme que está bien ser fuerte. Que está bien no sacrificarse siempre por otros. ¿A qué te referís? Le pedí el divorcio a Daniel. La noticia me sorprendió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que llevo 15 años casada con un hombre que me trata como vos decís que nosotros la tratábamos a usted. Como si fuera su empleada, no su esposa. ¿Y los chicos? Los chicos están bien. Daniel no va a pelear por la custodia, no le interesa. Y yo voy a estar bien sola. ¿Estás segura? Si vos pudiste empezar de nuevo a los 72, yo puedo hacerlo a los 40. Abracé a mi hija por primera vez en meses. Me alegro por vos, Carla. Mamá, ¿podemos intentar ser amigas? No madre e hija, sino amigas. Podemos intentar. No era perdón completo, ni reconciliación total. Pero era un comienzo. Marco se acercó cuando estábamos terminando de lavar los platos. Mamá, ¿puedo hablar con usted? Habla. Quería pedirle disculpas. En serio esta vez. Te escucho. Me di cuenta de que la traté como a una inútil porque me convenía que fuera inútil. Si usted tomaba sus propias decisiones, yo tenía que justificar las mías. Era la primera vez que Marcos reconocía realmente lo que había hecho. ¿Y ahora? Ahora entiendo que usted no necesita mi protección. Nunca la necesitó. ¿Podés trabajar para alguien que no necesita tu protección? Estoy aprendiendo. Bien.
Porque no voy a renunciar a mi poder para hacer que te sientas más cómodo. Lo sé. ¿Podés aceptar eso? Puedo intentar. Como con Carla, no era reconciliación completa. Pero era honestidad. Y la honestidad era un mejor fundamento que el amor forzado. Después de que todos se fueron, me quedé en el balcón con Fernando, mirando la ciudad iluminada. ¿Cómo te sentís?, me preguntó. Completa, respondí. ¿Completa? Por primera vez en mi vida, soy todo lo que quiero ser. No soy una versión reducida de mí misma para que otros se sientan cómodos. ¿Te arrepentís de algo? De haber esperado tanto. ¿Y si pudieras volver atrás? No volvería. Este último año ha sido el mejor año de mi vida. ¿Mejor que cuando eras joven? Cuando era joven, era potencial. Ahora soy realidad. Fernando sonrió. Elena, ¿sabes lo que más admiro de vos? ¿Qué? Que no usaste tu poder para destruir. Lo usaste para construir. Tenía razón. Podría haber arruinado a mis hijos. Podría haber usado mi posición para lastimarlos como ellos me habían lastimado a mí. Pero había elegido usar mi poder de forma constructiva. Para construir una empresa mejor, una familia más honesta, una versión más auténtica de mí misma. Fernando, ¿vos crees en las segundas oportunidades? Creo en las oportunidades que uno se da a sí mismo. Entonces yo tuve mi segunda oportunidad a los 72 años. ¿Y qué vas a hacer con ella? Todo lo que no pude hacer en las primeras 72. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había empezado a llevar. Hoy cumplí un año de libertad. Un año de ser Elena, no la Elena de alguien más. Aprendí que nunca es tarde para defenderse. Que el respeto se gana, no se mendiga. Que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin honor. Aprendí que mis hijos no son malos personas, pero eran personas cómodas con mi incomodidad. Y que mi trabajo no era hacerles la vida fácil, sino vivir mi propia vida. Aprendí que el poder no corrompe cuando se usa para protegerse, no para dominar. Y sobre todo, aprendí que 72 años no es el final de nada. Es apenas el comienzo de quien realmente puedo llegar a ser. Mañana me despierto a las 7 porque quiero. Preparo una taza de café porque es suficiente. Y sigo construyendo la vida que merezco, no la vida que otros esperan de mí. Soy Elena Fernández. Tengo 73 años. Soy empresaria, soy jefa, soy abuela, soy amiga. Pero sobre todo, soy libre. Y resultó que la libertad, a cualquier edad, es la cosa más hermosa del mundo. Cerré el diario y apagué la luz. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del día siguiente. Porque el día siguiente era mío. Querida, si llegaste hasta aquí, gracias. De corazón. Esta historia de Elena es para todas nosotras que alguna vez fuimos subestimadas, ignoradas, tratadas como si nuestra edad fuera sinónimo de incapacidad. Nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Nunca es tarde para ser protagonistas de nuestra propia vida. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar momentos de tu propia vida, si te dio fuerzas para no aceptar ser tratada como menos de lo que vales, por favor, dale like. Me muestra que estas historias importan, que tú y yo importamos. Y si conoces a otras mujeres que necesitan escuchar este mensaje, tus hermanas, amigas, vecinas, compañeras, comparte este video. Porque juntas somos más fuertes. Juntas, ninguna de nosotras necesita ser invisible. Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias de mujeres que no se rindieron, que lucharon por su lugar en el mundo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Elena más te emocionó? ¿Qué te enseñó sobre tu propia fuerza? Hasta la próxima historia, querida. Y recuerda, tú importas, tu voz importa, tus sueños importan. A cualquier edad.